Bien, entonces la clase pasada se vio de que si se tenían n mediciones, x1, x2, x sub r, con r igual 1, 2, hasta n, son las mediciones de una variable que se quiere determinar y el valor verdadero de esa función es x. La mejor aproximación de esta función es la media. Y la media se determina simplemente sumando las mediciones x sub r sobre n. Y también calculando el desvío estándar, sigma o desvío estándar, igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de las xr menos x, menos m, perdón, menos la media, al cuadrado dividido n menos 1, que es lo que se llama el desvío estándar de la muestra. Desvío estándar de la muestra. ¿Ya hicieron el experimento? ¿Se entendió hasta ahí, jóvenes? Y también se determinó la clase pasada que el valor verdadero x que se está buscando, que no se conoce, sí se sabe que se encuentra entre el valor medio menos sigma sobre raíz de n y el valor medio más sigma sobre raíz de n. Y este intervalo es lo que se llama un intervalo de confianza. De confianza. Por supuesto, mientras más chico es el valor de sigma, o sea, si sigma tiende a 0 y n tiende a infinito, de esta expresión y de esta, ¿no? Esto implica que la media tiende al valor x, que es el valor verdadero. ¿Se entendió el resumen, jóvenes? Jóvenes, ¿se entendió? Sí, Inge. ¿Todos lo entendieron? Ingeniero, disculpe, ¿podría explicar de nuevo lo de la parte de sigma para sacar la ecuación de definición estándar? Aquí está, lo que tienes que hacer es esto, mira. Te haces x1 menos la media, x2 menos la media, y así siguiendo, xr menos la media. Luego elevas a estos valores al cuadrado, ¿lo ves aquí? Elevas al cuadrado, y así siguiendo. Y todo esto lo sumas, sumas los xr menos la media al cuadrado. Y esa suma la divides por n menos 1, ¿se entendió? Y le sacas la raíz cuadrada. Eso es la sigma. ¿Se entendió, joven? Sí, ingeniero, ya lo entendí. Entonces, fíjense cómo el valor verdadero se puede aproximar muy bien considerando la media y el desvío estándar. Bien, bueno, esto es lo que se determinó la clase pasada, ¿no? Bueno, hagan el experimento que se les puso como ejercicio y a medida que tengan dudas, en la próxima clase respondo preguntas. Bien, pero tienen que ponerse a hacer el experimento, si no, no hay preguntas, no hay dudas, no hay preguntas. Bien, damos un paso adelante y ahora se va a ver los errores en la aproximación de varias variables. Bien. Errores en la aproximación de varias variables.
Bien, entonces, si se tiene una función z, por ejemplo, si se tiene y igual a f de x, esto es una función de una variable independiente, una dependiente. Si se tiene f función de xy, es una función de dos variables independientes, una tercera dependiente. Esto se puede representar en el plano. Y x. Y esto se puede representar en el espacio, como ustedes saben de cálculo. X, y es una superficie, como esta. ¿Se entiende? Ahora, generalizando, se puede tener una función z, que es una función de n variables. x1, x2, x3, xn. O xy, como está en el apunte, para que coincida. xy. Entonces, donde xy, cualquiera de estas es la variable independiente, estas son las variables independientes, y esta es la variable dependiente. Bueno, ahora, para definir el espacio vectorial, como vieron en álgebra lineal, aquí se usan los versores I y J. Y en este caso se usan los versores I, J y K. De manera que cualquier vector puede ser expresado como una combinación lineal de estos tres vectores que son independientes, linealmente independientes. Ahora, cuando se tienen varias variables, en vez de usar I, J y K, se usa para X1, se usa el versor I1. Un versor, como ustedes saben de cálculo vectorial, es un vector de módulo unitario. O sea, si tengo un vector que tiene un módulo que vale 1, entonces a ese vector, con un sombrerito así, significa que es un versor, es unitario, de módulo unitario. Entonces un vector tiene un módulo cualquiera y esto es un versor, o sea, es un vector pero de módulo unidad. Entonces en esas condiciones, X1 tendrá su versor E1, como puede ser Y, por ejemplo. X2 tendrá el versor E2, y así siguiendo. XY tendrá el versor E sub Y. ¿Se entiende? Bueno, entonces, el diferencial de Z, es decir, el diferencial total de la función, es la suma de sus variaciones parciales. ¿De acuerdo? ¿Dónde está el cursor aquí? Aquí está. Bueno, entonces, el diferencial de una función z, o sea, el cambio de la función, va a ser igual al cambio de la función en x1 por diferencial de x1 más el cambio de la función, como ustedes saben de cálculo, en x2 por diferencial de x2 más, y así siguiendo, más diferencial de x respecto a xy, diferencial de xy. ¿De acuerdo? Pero hay un operador, jóvenes, de teoría de campos que se llama el operador Nabla. El operador Nabla de Hamilton.
ese operador nabla de Hamilton es este. Entonces, cuando se lo aplica a una función, por ejemplo, el gradiente de una función cualquiera, se define como la variación de la función respecto de x, respecto en la dirección E1, 1, más la variación de la función en 2, y así siguiendo, más la variación de la función en y por e sub i. Y, por otro lado, el diferencial del desplazamiento será dx1 según E1 más dx2 según E2 más dxy según E sub i. Y si ahora se hace el producto escalar de estos dos vectores, ustedes saben que el producto escalar de dos vectores se multiplican, como ustedes recuerdan de álgebra vectorial, el producto escalar el producto escalar es un punto gordo. Esto significa producto escalar. El producto escalar de dos vectores es un escalar, por eso se llama producto escalar, porque yo multiplico dos vectores y el resultado es un escalar. El producto vectorial, yo multiplico dos vectores y el resultado es un vector, por eso se llama producto vectorial y el otro se llama producto escalar. Entonces el producto escalar va a ser la gente que llega tarde, o sea, se cree especial, ¿no? O sea, puede entrar a cualquier hora, ¿no? Porque son especiales. df x1, diferencial de x1, más df x2, diferencial de x2, más, y así ahora multiplico df. O sea que si ustedes se fijan, jóvenes, si yo multiplico estos dos vectores, este producto de aquí, no es otra cosa que el diferencial total de la función. Diferencial total de la función. O sea que en conclusión, uno puede decir que el diferencial de la función puede expresarse como el gradiente, el operador nabla aplicado a la función escalar diferencial de R. ¿Se entendió? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí, ingeniero. Ahora, Ingeniero. este delta z, que es el cambio, la variación de la función, en teoría de errores se aproxima con el error en la medición de delta z. Es el error en la medición. Hay un micrófono abierto por ahí, por favor, en la medición de delta z. ¿Se entiende? Entonces el diferencial de z se asume que es una aproximación del error en la determinación de delta z. Entonces, para que realmente sea el error, si ahora escribimos delta z, esto es delta z, va a ser la variación de la función en x1 por, en lugar de dx1 ponemos el error x1 más la variación x2 por el error en medir 2, más, y así siguiendo, más la variación de f respecto de xy por el error en medir xy. Pero como estamos midiendo errores, no nos interesa si es positivo o negativo, sino nos interesa el error como tal, por lo tanto se considera el valor absoluto de esto.
Entonces, otra forma de escribir esta expresión, que es la que se usa, es que la aproximación del error en delta z va a ser la sumatoria, porque aquí puedo sumar de los df xy, delta xy, siendo que esta sumatoria desde i igual 1 hasta m, esta sumatoria, esto de aquí, no es otra cosa que esto. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. ¿Todos lo entendieron? Sí, ingeniero. Ya escucho 2 y tengo 55 en la clase. El resto supongo que estará mirando la pantalla y no el gato que está en la ventana. Ya. Otra vez con el famoso tema del combustible, ahora vamos a volver a las clases virtuales, el déficit de atención y otro desastre. Pero bueno, cada cual haremos lo que se puede. Entonces ahora vamos a aplicar esta fórmula. Vamos a poner un ejemplo. Ejemplos. Hay varios ejemplos. Yo voy a hacer en el apunte, voy a hacer 2. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, fuerza es igual a masa por aceleración. Esta es una función z, que es una función de la masa y de la aceleración. O sea, esto es x1 y esto es x2. Entonces, el error en determinar z se aproxima con delta z, o sea, va a ser la variación de la fuerza respecto de la masa por diferencial de masa, que será el primero, más la variación de la fuerza respecto de la aceleración por el diferencial de la aceleración, que es la segunda variable. Ahora, ¿cuánto vale la variación parcial de F respecto de M? La derivada de esta expresión respecto de M, la variación parcial es, dejo constante A y derivo M, me queda A. La variación de F respecto de A será M. O sea que el error en determinar la fuerza midiendo la masa y la aceleración se puede aproximar diferencial de fuerza o el error será de F de M, que será A diferencial de M más M diferencial de A. Y el error relativo, que es el error relativo, es delta Z sobre Z, o sea, A diferencial de M sobre, un segundo, por favor, denme un segundo que voy a cerrar esto porque, igual me está saliendo, bueno, qué sé yo. Ya, entonces, ¿se ve la pantalla? Sí. Entonces, ADM, que es este término dividido, Z, pero Z es F, o sea, esto es F, o sea, es M por A más M de A por M A. Entonces, fíjense que A se va con A y M se simplifica con M, entonces nos queda diferencial de M sobre M más diferencial de A sobre A. Pero esto no es otra cosa que el error relativo en medir M, y esto porque esto es igual a delta M sobre M, y esto es el error relativo en medir A. O sea que cuando las funciones son lineales, jóvenes, o sea, cuando la función f, en este caso fuerza igual a masa por aceleración, es lineal, o sea, el exponente es 1, 1 y 1, entonces el error relativo al medir la fuerza es igual al error relativo en medir la masa más el error relativo en medir la aceleración. ¿Se entendió? ¿Se entendió o no se entendió, jóvenes? Sí, sí, ingeniero. Sí. Ya. Bueno, ahora estoy perdido aquí con esto que tengo que... acá está, ya lo encontré. Listo, ahí estamos. ¿De acuerdo?
Bueno, entonces, jóvenes, ahora vamos a hacer otro ejemplo. Denme un segundo que voy a poner un mensajito porque me están sacudiendo. Denme un segundo, por favor. Y no, denme un segundo ya. Y no levanta esto. Vamos a seguir. Bueno, sigamos. Entonces, ahora vamos a hacer otro ejemplo. Por ejemplo, para que se entienda con un caso lineal, que es el más fácil. Ahora vamos a hacer otro con la determinación de la energía cinética. Entonces, fíjense, y en el apunte tienen otros casos más, entonces se los dejo como inquietud. Vamos a hacer la energía cinética. Por ejemplo, tomemos la energía cinética. La energía cinética es un medio de la masa por B cuadrado. Entonces, esto va a ser Z, esto va a ser X1 y B, la velocidad es X2. Entonces, el diferencial de energía cinética va a ser el error que se comete al determinar la energía cinética midiendo la masa, será la variación de la energía cinética respecto de la masa, diferencial de la masa, más el error que se comete al medir la velocidad. ¿Se entendió? Entonces ahora se hacen las derivadas parciales, es decir, la derivada de la energía cinética respecto de la masa es un medio de B cuadrado y la derivada de la energía cinética respecto de la velocidad va a ser igual a 2 sobre 2 por m por b. Y esto con esto sí. Bueno, entonces, el error que se comete al medir, el error que se comete al determinar la energía cinética midiendo la masa y la velocidad va a ser un medio de b cuadrado diferencial de masa más, este sería el error cometido al medir la masa, más mb por el error cometido al medir la velocidad. Y si ahora se quiere aproximar, el error relativo, entonces la variación, este será el error relativo al medir la energía cinética, va a ser un medio de b cuadrado diferencial de masa, o delta de masa, sobre un medio de mb cuadrado más mb delta b sobre un medio de mb cuadrado. Entonces, esto se va con esto se va con esto, ¿no? Y fíjense que aquí simplifica con este y este se simplifica con este. O sea que aquí me queda diferencial de masa o delta de masa, si quieren, sobre masa, más, y un medio pasa extremos con extremos, medios con medios, o sea, 2 delta b sobre b cuadrado. O sea que el error relativo al determinar la energía cinética va a ser igual al error relativo al medir la masa más dos veces, aquí hay un error, 2 veces el error relativo al medir la velocidad. Fíjense, jóvenes, que cuando hay exponentes, en este caso, los errores no pesan lo mismo. La masa, como la fórmula es un medio de mb cuadrado, el error relativo al medir la masa tiene exponente 1. Pero el error relativo al medir la velocidad pesa el doble. ¿Por qué? Por el exponente que está elevado al cuadrado. ¿Se entendió cómo hacer el análisis? Sí, ¿Se entendió cómo hacer el análisis, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bien. Bueno, vamos un paso adelante. Bueno, ahora vamos a ver la ley de Gauss y su aplicación a determinar los errores aleatorios.
y su aplicación para estimar errores aleatorios. Los errores aleatorios. Bueno, la ley de Gauss, jóvenes, como ustedes saben, da la distribución de probabilidades de los errores. O sea, si uno grafica f de x en función de x, ahora vamos a ver eso. Entonces, la ley de Gauss es una curva que es así. ¿De acuerdo? Y esto de aquí, esto es lo que se conoce, este valor. Este valor es lo que se conoce como el valor medio, m o mu, ¿no? Y esta es la ley. Entonces, esta ecuación f de x, fíjense, se define con la media y con sigma. Vale 1 sobre raíz de 2pi. 1 sobre sigma, sigma es el desvío estándar, que ya sabemos cómo calcular, por e elevado a la menos 1/2 de x menos mu sobre sigma al cuadrado y cierro corchete. Esa es la expresión de la ley de Gauss, donde mu es la media, donde está mu es la media, y sigma es el desvío estándar, o sea, mu es la media, es igual a la sumatoria de los XR dividido n, que ya se aprendió a calcular la clase pasada, y sigma es el desvío estándar, que es la raíz cuadrada de la sumatoria de los XR menos m al cuadrado sobre n menos 1. Se hizo la demostración de que es sobre n menos 1. ¿Se entendió? ¿Estamos hasta ahí? Sí, Ingeniero. Ahora, Sí, ingeniero. a esta función, que es la ley de Gauss, ¿vieron esto en estadística? no, ingeniero. ¿Qué hicieron en estadística? Tomar picolecito. Y de ahí el malo soy yo. Bueno, entonces, ahora, a esta función, fíjense que esta función, para definir esta función, se requiere conocer mu y sigma, o la media. Mu y sigma son sinónimos, ¿no? Mu y sigma son